Bueno, tengan todos muy buen día a la casa de nuestro Dios, a la casa de nuestro Señor. Doy las gracias a Él porque estamos aquí y a todos ustedes porque están acá para aprender un poquito más del Señor. Bueno, ya como saben, ya lo vieron los anuncios, pero últimamente va a ser nuestro último domingo acá, por ahora. No sabemos qué nos depara el futuro, pero de momento vamos a estar hasta el día de hoy y bueno, lo que nos depara el futuro en otro momento. Justamente pensando en eso, el otro día cuando estábamos en la cena de parejas, tuvimos un momento especial, gracias al Señor, gracias también a los organizadores que hicieron la linda cena de parejas. Pensaba cuando subí acá que nos dieron un regalito por la pareja más aventurera y pensaba en ese momento en los chicos que estaban sirviendo y les decía, oye, qué interesante es que hace nada yo estaba en esa posición como grupo de jóvenes sirviendo a los demás y de repente pasaron los años y acá estoy con mi esposa, gracias a Dios. Em, y me hizo pensar en el ciclo que tiene la iglesia, en el ciclo vivo que tiene Jesús con nosotros. Cada momento que pasa, cada momento que estamos acá, evoluciona de una forma linda, evoluciona en nosotros, su amor por nosotros, evoluciona y nos hace crecer y también hace crecer a la iglesia. Pensaba muchos pasajes, había muchos personajes de la Biblia que podían ejemplificar eso que venía pensando desde hace semanas, pero me enfoqué en dos personajes que van a ser muy importantes, que son Moisés y Josué. La mayoría conoce la historia de Moisés y la historia de Josué. Básicamente, eh, Moisés es aquel que saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto eh, y los lleva a la tierra prometida, pero sin llegar a verla. Posteriormente, Josué es aquel que sí los lleva hasta la tierra prometida por diferentes circunstancias. Pero su historia es una historia bastante interesante porque Moisés es una persona, se podría decir, una persona común y corriente que Dios lo transforma y lo vuelve en un gran líder para la iglesia. Y tan grande fue que es aquel que nos da la mayoría de, se dice, ¿verdad? No hay como una ciencia cierta, pero se dice que es aquel que hace toda la recopilación de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿No es cierto? Entonces es un pilar fundamental de lo que es la iglesia de nosotros hoy en día, Moisés. Vamos a leer un poco, a leer fragmentos pequeños acerca de la vida de Moisés, acerca de, em, lo llamé un camino de la mano de Dios, pero pueden transmitirlo como lo reciban. Vamos a empezar con Moisés, el llamamiento de Moisés, ¿no? Un siervo de Dios, y eso está en el capítulo Éxodo 3, versículos del 1 al 12. Vamos a estar leyendo pequeños fragmentos y dice así. Moisés, ya siendo llamado, ¿verdad? Por Dios en el eh, libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice así, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias.
y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo y del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces respondió Moisés, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bien, hay cosas bastante interesantes acá, pero básicamente, para darles un poco de contexto, Dios tiene la promesa con Abraham desde hace mucho tiempo y le dice a Abraham, bueno, tu pueblo va a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios, básicamente. Posteriormente con Jacob, que también lo llama Israel, tiene como su promesa con ellos y sus 12 tribus van a ser su pueblo. Las 12 tribus de Israel van a ser el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel hace lo malo y Dios como castigo los lleva a pasar en el desierto y los lleva a ser eh, esclavos de los egipcios. Entonces, el pueblo de Israel clama a Dios, ayúdanos, Jehová, porque estamos aquí, somos esclavos. Entonces, Dios toma a Moisés, que en ese momento estaba huyendo, porque él nace como por así decirlo, entre la alta sociedad egipcia de ese momento, pero él no hace parte de la alta sociedad egipcia, él siempre es diferente. En uno de esas cosas que pasan en el día a día, Moisés hace algo que no tenía que hacer y dice, uy, cometí un error y se huye de Egipto para que no lo aprecien, ¿no? Em, entonces, en este momento, él está en un ambiente pacífico dentro del desierto con Yetro, que es su suegro, y ve algo que está sobre el monte, ¿no? Ve algo que está sobre el monte y dice, ok, voy a ver qué es eso que está sobre el monte, qué hay allí que está llamando, que está como llamando la atención, ¿no? Entonces, Moisés sube y para sorpresa, el Señor le dice, Moisés, Moisés, quítate el cansado porque esta tierra es santa. Y ahí empieza el llamado de Moisés. Dios ve a Moisés que se acerca y dice, ok, este va a ser mi siervo sobre el cual yo voy a liberar al pueblo de Egipto. Y realmente no menciona ninguna habilidad especial que tuviese Moisés en ese momento, porque Moisés simplemente estaba huyendo, era una persona, por así decirlo, un fugitivo común y corriente que estaba apacentando ovejas. Y Dios toma a Moisés como ejemplo para demostrar su poder. Toma a una persona normal y, y lo convierte en el siervo que va a ser que salve a Israel de Egipto, ¿no? Y eso un poco me hace pensar en el llamamiento de cada uno de nosotros, donde estábamos nosotros cuando Dios se acerca y nos dice, eh, quiero que seas parte del pueblo de Dios. Póngase a pensar un poco dónde estaba en ese momento cuando Dios nos hace ese llamamiento. Para mí fue hace muchos años, fue hace casi 12 años que estaba simplemente en mi casa y me habían hablado de la palabra de Dios y tenía miedo, básicamente. Cuando me hablaron de la palabra de Dios, me dijeron, bueno, ¿quieres estar con Dios? Sí, quiero estar con Dios, creo en Dios y quiero estar con Él, pero me dicen, hay una barrera que está entre Dios y tú. Y no puedes estar con Él hasta que no te arrepientas y aceptes a Dios. Entonces, después de eso me dicen, acá hay agua, ¿quieres ser bautizado? Y ahí como que dice, y dije, bueno, voy a pensarlo, dame unos días para pensarlo. Entonces, fui a mi casa, me senté y empecé a meditar
acerca de muchas cosas, pero sentí el llamamiento de Dios, sentí que ese era mi momento, era ahora. Entonces, por más de que tuve miedo, más adelante este pasaje van a ver que me ayudó un montón, pero por más de que tuve miedo dije, sí, siento que este es el momento, es ahora. Y a partir de ahí empecé a seguir a Dios. Dije, sí, no duré ni un día, fue básicamente como una hora. Llegué a mi casa y a la hora, hey, ya, me quiero bautizar. Pero bueno, básicamente es eso, Dios nos llama y por más de que hay miedo, porque incluso podemos ver que Moisés dice, bueno, Dios, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya y saque al pueblo de Israel de las manos de Egipto? Soy un fugitivo que apacienta ovejas. ¿Quién soy? Pero Dios dice, ve porque yo estaré contigo. Amén. Eso nos motiva, nos da la fuerza suficiente para, por más de que haya miedo, seguir adelante. Y fue así. Moisés sigue adelante, enfrenta muchos obstáculos, muchas pruebas. Dios tiene mucho miedo también. Hay veces que dice Dios, no, pero Dios le dice, sí, ve Moisés, adelante, continúa. Más adelante en el capítulo 14 de Éxodo, tenemos un pequeño, no voy a leer todo porque la historia de Moisés es bastante amplia. En el capítulo 14 refleja cómo él libera al pueblo de Israel de la mano de los egipcios. Voy a leer solo un pequeño fragmento que está en el Éxodo 14, los versículos 30 y 31. Y dice así, luego de que parte el mar en dos con el poder de Dios, Moisés y los israelitas pasan por el medio de él y dice así el versículo 30 y 31. Éxodo 14, 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a las orillas del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Pasó por muchas cosas Moisés antes de esto, y es una historia bastante linda, así que los invito a que la lean en los primeros capítulos de Éxodo. Em, pero bien, al final Moisés tiene de la mano de Dios la victoria. Dios lo lleva, lo ayuda a que parta el mar en dos y que puedan salir de la esclavitud. Él divide el mar Rojo, después recibe la ley en el Sinaí y ayuda de cierta forma al pueblo, soporta muchas cosas, el pueblo se porta mal, Moisés trata de interceder por ellos para apaciguar la ira de Dios. Y también, a pesar de su obediencia, Moisés tiene fallas, Moisés no es perfecto. Eh, hay una parte en números, vamos a ver si lo podemos leer rápidamente. Números 20 del 8 al 12. Números 20 del 8 al 12. Para tener un poco de contexto, Dios está en el medio del desierto y necesitan que Dios los ayude. Y Dios le dice a Moisés así: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y le darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Bien, acá podemos ver que Dios le da un mandato claro a Moisés. Moisés,
ve y háblale a la peña. Pero Dios le había dado a Moisés una vara la cual ejemplificaba su poder. Entonces Moisés confiaba mucho en esa vara. Pero Moisés le había dado un mandato claro: háblale a la peña, no la toques con la vara, háblale. Moisés desobedece a Jehová, y entonces Jehová le dice: bien, como no creísteis en mí para santificarme, por lo tanto no van a ver la tierra prometida. Eh, entonces acá podemos ver que Moisés, por más de que hace los mandatos de Dios, no era una persona perfecta. También cometía errores, por más de que estaba tan cerca de Dios, era débil y a veces no confiaba y a veces desobedecía a Dios. Esto nos da más o menos una idea corta de cómo fue la vida de Moisés, tomando en cuenta como los capítulos más importantes de la vida de Moisés. Y es una vida que nos permite ejemplificar lo que es la vida del creyente. Dios nos toma de, desde nuestro llamamiento, Dios nos toma desde ese momento, nos hace pasar por pruebas, nos hace pasar por dificultades, nos ayuda, siempre está con nosotros, nos permite que hagamos su obra, que le glorifiquemos, no exentos a la debilidad, no exentos a caer en cualquier momento, pero ejemplifica un poco todo lo que es la vida. Sin embargo, Moisés, después de que pasó esto, Moisés no se apartó del Señor, sino siguió adelante y llevó al pueblo de Israel hasta cierto punto del camino. Entonces, después en Deuteronomio 34 del 5 al 9, Deuteronomio 34 del 5 al 9 dice así: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y el luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Bien, acá vemos que terminan los días de Moisés, y cuando terminan, Dios, tal cual como había prometido, lo lleva hasta cierto punto, puede ver, pero no puede entrar ni llevar la congregación hasta la tierra prometida. Moisés muere, pero Dios ya tenía preparado algo. Ese es el ciclo que tenemos que entender, que Dios tiene siempre planes y propósitos para cada uno de nosotros. Si bien tenemos a alguien, quizás no puede estar, pero Dios ya tiene preparado a alguien más. Es una iglesia viva, es una iglesia que crece, es una iglesia con la guía siempre de Dios. Porque podemos ver que, aparte de que el Señor tenía a Moisés, también tenía preparado a Josué, y nunca se queda sin un guía. Dios tiene un plan más grande para Moisés. Entonces aquí es donde viene el llamado, se puede decir, y la tarea de Moisés, perdón, de Josué. Y por más de que había pasado demasiadas cosas que había hecho Moisés, toma a alguien más para que tenga ese mando, para que continúe con lo que llevaba Moisés, ¿no es cierto? Y Josué viene a recibir después de las grandes cosas que ha hecho Moisés. Moisés toma y los ha sacado del pueblo de Egipto, los llevó por el desierto, nunca faltó nada, siempre estuvo con la presencia de Dios. Entonces, pónganse un momento en los pies de Josué. ¿No sentirían presión? ¿No sentiríamos presión de estar en los pies de Josué en ese momento?
Moisés se va, Moisés hace grandes cosas y ahora es la tarea de Josué. Josué está ahí y viene a recibir el mandato de Dios con todo lo que viene al caso, ¿no? Entonces ahí es donde viene el mandato de Dios a Josué. Vamos a leer el capítulo que estuvimos leyendo en la lectura, que es Josué 1, del 6 al 9. Y dice así: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Me llama muchísimo la atención este pasaje y siempre ha sido uno de mis favoritos porque fíjense que Dios enfoca 3 veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Es algo interesante que Dios haga tanto enfoque en eso, porque no era porque fuese una persona débil, no era porque fuese una persona que no supiese lo que venía adelante, sino que era un reto grande, era ser el sucesor de Moisés. Y no bastaba simplemente, oh, soy el sucesor de Moisés, era llenar los zapatos que había dejado Moisés y seguir adelante con eso. Em, es un poco lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros cuando nos llama. Puede ser abrumador, puede ser interesante cuando te dicen, hey, hay un Dios, quieres estar con Él, hay un camino, pero ese camino no es sencillo. Ese camino tiene cosas muy buenas, pero ese camino es difícil. Por eso debemos esforzarnos y ser muy valientes. Em, Luego, el reto que tenía Josué era liderar y no debía basarse en su capacidad, no era básicamente el más capaz, sino era el que tenía la voluntad del Señor, el que obedecía al Señor y seguía adelante. Ese era el reto de Josué, obedecer la palabra de Dios. No era, y es por eso que Dios le dice, sé valiente, porque por más de que tenemos su palabra, a veces tendemos a desobedecer su palabra, tendemos a ir en otra dirección. Es por eso la valentía, es por eso el esfuerzo, porque requiere esfuerzo, ¿no es cierto? Em, bueno, Josué tiene un gran éxito de la mano del Señor, y hay algunas partes, por ejemplo, Josué 24:15, donde dice, em, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No era un liderazgo fácil, no era algo sencillo manejar al pueblo de Israel. Eran bastantes, también tenían pasado de servir a otros dioses, eran tercos, desobedecían con cierta frecuencia. Entonces, Josué lleva a cargo ese liderazgo y bueno, tiene éxito, pero también tiene sus pruebas y él dice, siempre yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es por eso que Dios te da el éxito. Y creo que esta historia es una historia muy linda, es una historia de cómo Dios hace crecer a la iglesia. Bueno,
Moisés como piedra angular, Moisés como el gran petrarca, pero también levanta a otras personas y las lleva hacia adelante con su poder, y es ese ciclo de que hablaba al inicio, ¿no? Y también es eh, esa porción donde recibimos el mandato de Dios, lo que nos da fuerza a seguir adelante, ¿no es cierto? Si Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo, eso es aquello que nos permite continuar y prosperar en este nuevo llamado. También es una historia para seguir adelante. Fíjense que Dios usa distintos ejemplos. Dios usa a Moisés como ejemplo para sacar al pueblo de Egipto sacar al pueblo de Israel de Egipto. Después usa a Josué como ejemplo para mostrar su poder que los lleva a la tierra prometida. Pero también hay más ejemplos. También tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de Pedro. Pedro que tampoco era una persona grandiosa, magnífica, era una persona con grandes deficiencias, pero Dios muestra su poder en él. Y Pedro es aquel que impulsa a la iglesia cuando Jesús no está. Tenemos en Hechos 2:41 que dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, es interesante ver cómo también Dios usa a Pedro para llevar el mensaje y tener 3,000 personas en un día. Es increíble. También tenemos otros ejemplos como Pablo, que lleva, eh, después de que Pedro impulsa la iglesia, Pablo la lleva aún más allá a las naciones, que eso está en Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación de hasta lo último de la tierra. Amén. Y gracias a eso, acá estamos nosotros también, por el plan magnífico de Dios. Y yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cada creyente tiene una parte en la obra de Dios. Cada parte de nosotros tiene un don que dar a la iglesia. Bien, hay un versículo que dice, cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Bien? Eso está en Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11. Bien. Y bueno, ya con esto un poco finalizo la parte. Nada. Bien. Creo que Dios tiene un gran propósito para cada uno de nosotros, donde sea que estemos, en el lugar donde nos encontremos. Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Bien sea pequeño, bien sea grande, bien sea hablando, bien sea conversando con un amigo, bien sea haciendo distintas cosas dentro del local, todo tiene un propósito y yo creo que eso es para la gloria de Dios. Así que estoy muy feliz de haberlos acompañado y quiero que Dios continúe su obra en todos ustedes. Amén.